Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien. Bueno, para no alargar más las cosas, hay que agradecer y dar créditos al autor de este fanfic, quien es ShadowWalker22, y su historia se llama ArkWalker. Jaune Ark BS de Multiverse. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los fanfics que subo, dejar su like y comentar qué les pareció el fanfic. Tanto la serie Ruby como este fanfic no son de mi propiedad. Todos los créditos a sus respectivos autores. ArkWalker. Jaune Ark contra el multiverso. Capítulo 10. Resident Evil. Papá. El olor a carne quemada de no muerto comenzaba a impregnar la habitación mientras Jaune miraba fijamente los grandes y curiosos ojos plateados de Ruby, esperando una respuesta a su pregunta imposible. Ni siquiera sabía qué decirle. ¿La verdad? No, no puede hacer eso. En un mundo donde Laura no existe y la vida sin ella es tan ordinaria como uno pueda imaginar, sonaría a locura para una persona normal. Es cierto que, con la existencia de zombies, que antes se creían pura ficción, ahora se ha hecho realidad, bueno, la normalidad ya no existe. Aún así, no había necesidad de echar más leña al fuego en una situación ya de por sí increíble. ¿Jaune? Preguntó Ruby cuando su silencio se prolongó demasiado. En realidad, solo tenía una respuesta, la única que se le ocurrió con la suficiente rapidez y que, al menos, sería aceptable, aunque algo insatisfactoria. Además, no era como si estuviera mintiendo del todo. ¿Suerte? Respondió finalmente con una débil sonrisa, y como esperaba por la mirada de indiferencia en su rostro, no fue una respuesta satisfactoria. Un sentimiento que Weiss parece compartir, a juzgar por su desdén. ¿Suerte? ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? Fue lo primero que se me ocurrió. Se defendió Jaune. Además, ¿qué más podía decir? Mi aura me protegía. ¿Qué? ¿No sabes qué es eso? Bueno, es la manifestación de mi alma que me protege del daño y me otorga habilidades sobrehumanas. Pero no te preocupes, soy completamente normal. Los gélidos ojos azules de Weiss se entrecerraron al ver a la rubia en la pantalla. No te pongas respondona conmigo, Ark. Jaune no respondió y solo suspiró, apartando suavemente la mano de Ruby y bajándose la sudadera con capucha. ¿Era una expresión de decepción? No, imposible. Ya entiendo por qué te cuesta conquistarlo. Es más denso que una piedra, le susurró Coco a Velvet, quien, aunque comprendía su situación, en esta ocasión no le importaba la ingenuidad de su enamorado. Si eso mantenía a raya a la competencia mientras reunía el valor para confesar sus propios sentimientos, pues que así fuera. Ruby, no sé qué más decir, solo que tuve suerte. Estoy tan sorprendido como tú, dijo, y de verdad lo estaba. No se sabía si su aura lo habría protegido en este mundo. Es un milagro que haya salido ileso, como dijiste, pero no voy a cuestionarlo. Le apretó suavemente la mano que sostenía entre ellos mientras la miraba a los ojos plateados. ¿Lo eres? Ruby no respondió de inmediato mientras contemplaba en silencio los profundos ojos azules de Jaune, alternando la mirada entre ambos. Tras pasar tanto tiempo con él, había llegado a comprender algo sobre el alto rubio. Jaune, tiene unos ojos muy sinceros. Pues sí, es un buen tipo, dijo Ruby en respuesta a los pensamientos de su contraparte, sin captar el significado subyacente. Quiere decir que sabe que Jaune le oculta algo, explicó Blake. Oh, sigue siendo cierto. No, no lo estoy, dijo, bajando la mirada brevemente con el ceño ligeramente fruncido, observando sus manos entrelazadas por un instante antes de volver a levantarla. Lo único que importa ahora es que estés bien, y estás bien, ¿verdad? Jaune sonrió y volvió a alzar la mano para darle una suave palmada en el pecho. Fue como recibir un puñetazo muy fuerte. Me dolió, pero he recibido golpes peores antes. Ruby soltó un resoplido, seguido de una leve risita incrédula, mientras arqueaba una ceja con expresión divertida. ¿Peor que ser golpeada por un monstruo mutante? Sí, muchísimo peor, rió Jaune. Conozco al menos a 3 chicas que pegan 10 veces más fuerte. Comparado con ellas, el líquier no era nada. ¿Y quiénes podrían ser estas 3 chicas, Jaune? Preguntó Jan con una sonrisa socarrona. Jaune quiso poner los ojos en blanco, pero se contuvo de hacerlo delante de Ruby. ¿En serio? Preguntó ella, aunque era evidente que solo le seguía la corriente. Supongo que debería conocer a esas súper amigas tuyas. Yo también querría conocer a la gran Ruby. Dijo Nora. Claro que sí. Sería genial. Exclamó Ruby con el mismo entusiasmo.
Podría enseñarle a mi otro yo todas las armas increíbles que tenemos en Remnant y cómo construirlas. Nos divertiríamos muchísimo juntas. ¿Dos rubíes? La sola idea hizo que Wei se estremeciera. No creo que mi cordura pudiera sobrevivir a esa experiencia. Ay, no seas así, Weiss. Dijo Ruby dándole una palmada en el brazo en broma. Piénsalo de esta manera. Dos de mí serían el doble de las mejores amigas del mundo. Weiss le dirigió a su compañera una mirada de desaprobación. Encantador. Bueno, sería interesante, por decirlo menos, dijo Pirra. Esta Ruby no parece tan enérgica como la nuestra, y como técnicamente sería mayor que Jan, sería la hermana mayor. Por favor, dijo Jan con sorna. No importa la edad que tenga Ruby, siempre seré su hermana mayor. Jaune no pudo evitar sonreír al ver que sus amigos también expresaban interés en conocer a la Ruby de este mundo. Si algo así fuera posible, solo podía imaginar el caos que se desataría si todos intentaran mostrarle la diferencia entre sus respectivos mundos. Sin duda se sentiría abrumada por todo aquello, de eso no hay duda. Bueno, estoy segura de que ellos también querrían conocerte. Creo que te llevarías muy bien con ellos, especialmente con el cachorro del grupo. Jaune, advirtió Ruby con un siseo, mirando fijamente la pantalla mientras estaba rodeado por las risas de todos los demás. Ruby puso los ojos en blanco, pero le dedicó a Jaune una dulce sonrisa y le apretó la mano con suavidad. Quizás cuando salgamos de aquí, pero por ahora, ¿cuánto tiempo vas a sujetarme la mano, Jaune? La pregunta burlona desconcertó a Jaune, quien parpadeó y bajó la mirada hacia sus manos, que aún permanecían entrelazadas. Sonrojado, soltó rápidamente su mano y retrocedió 2 pasos, apartando la mirada y rascándose el cuello con timidez. Lo siento, deberíamos irnos. Sí, suena genial. Vámonos de aquí, evitó mirarla a los ojos mientras se dirigía rápidamente hacia la puerta, sin querer ver la sonrisa burlona que sin duda lucía. Eso no le impidió oírla reír suavemente a sus espaldas. El agradable sonido le hacía cosquillas en los oídos y los enrojecía aún más. Blake tenía razón. Sí que había heredado algo del comportamiento burlón de Jan. Al salir juntos de la habitación, ambos recorrieron el resto del oscuro pasillo sin el temor del líker muerto que los acechaba. Habían llegado al doblar la esquina y allí se encontraban 2 puertas. Según el mapa que habían visto antes, la más alejada conducía a la pequeña sala de estar contigua a la biblioteca, donde se alzaba la estatua del unicornio. La otra habitación, por el momento, no tenía importancia, ya que el símbolo del diamante en la puerta les indicaba, sin necesidad de preguntar, que probablemente estaba cerrada con llave y que necesitaban su llave asignada para abrirla. Llave que ellos no tenían. Dicho esto, siguieron adelante. Abrieron la puerta más alejada y entraron en el salón antes de regresar a la biblioteca, que aún estaba libre de zombies. Continuaron su camino hacia el vestíbulo principal y, al llegar al otro lado, echaron una mirada preocupada a Marrow, encontrándolo aún durmiendo plácidamente. Esa fue una buena noticia, y alivió algunas de sus preocupaciones. Hola, Jaune, dijo Ruby al entrar en la sala de espera del lado este. Tenía curiosidad por algo. ¿Qué es eso?, preguntó, mirando brevemente por encima del hombro antes de abrir lentamente la puerta del pasillo. Ruby lo siguió y apuntó con su arma para cubrir su lado derecho mientras él miraba a la izquierda. Todavía no había zombies, hasta el momento todo iba bien. Solo tenía curiosidad por saber si nos habíamos visto antes. La pregunta inesperada dejó a Jaune en seco y le hizo detenerse en seco. ¿Qué?, preguntó, volviéndose para mirarla. Ruby también lo miró, alzando la vista hacia su alta figura. ¿Nos hemos visto antes? O quizá debería preguntarte si me reconoces. Parecías recordarme de cuando nos conocimos en la gasolinera. Oh, parece que ese desliz de antes le está pasando factura, dijo Blake con el ceño fruncido, presa de la ansiedad. Sí, dijo Jan con una mueca. No creo que eso sea algo que se pueda tomar a la ligera como un simple error. ¿Qué ha pasado?, preguntó Coco. Al principio, cuando Jaune aún creía que todo era una pesadilla, comenzó a explicar Blake, llamó a Ruby por su nombre, aunque ella no sabía quién era él. Como ese desliz no tuvo consecuencias, pensamos que no había de qué preocuparse, pero ahora. Ah, dijo Coco, comprendiendo. Debía de estar pensando en ello. ¿Qué va a decir Jaune?, preguntó Ruby con preocupación. Mentira, líder intrépido. Mentira, como si tu vida dependiera de ello, gritó Nora. Lo estaban poniendo en un aprieto, ¿verdad? ¿Qué debía decir? ¿Cómo iba a responder sin que se demostrara inmediatamente que era mentira? Si apenas se libró la primera vez. Yo,
Dijo con voz nerviosa, intentando desesperadamente idear una explicación plausible. Bueno, verá, Se quedaba en blanco. Se quedaba sin palabras. Estás tardando demasiado en contestar. Vamos, tío. Dijo Sam con pánico. Lo estoy intentando. Dijo que es de Vale, igual que tú, ¿verdad? Di que te la encontraste en la calle y que por casualidad oíste su nombre, sugirió Jan rápidamente. Y resulta que se acordó del nombre de una completa desconocida. Ella pensará que es un tipo raro. Weiss rechazó rápidamente esa sugerencia. Tú tienes una mejor idea, reina de hielo, espetó Jan con una mirada fulminante. Oh. Dile que la conoces del colegio. Sugirió Ruby. Se llevan un año, ¿verdad? No es raro que una alumna de cursos superiores no conozca a una de cursos inferiores. Podría funcionar perfectamente. Pero él no sabe a qué escuela fue. ¿Y si hiciera preguntas? Jaune sería descubierto inmediatamente, señaló Blake, haciendo que el joven segador rojo hiciera un puchero ante lo que ella consideraba una idea brillante. Bueno, tenemos que pensar en algo, dijo Pirra preocupada. A este paso, Ruby sospechará de Jaune. Dile que eres su admirador secreto. Dijo Nora con una mirada que parecía indicar que había encontrado un tesoro. Cualquier cosa menos eso. Gritaron Pirra y Velvet. Tranquilícense todos. La voz severa de Glinda puso fin al pánico que estaba a punto de estallar. No hay necesidad de complicar las cosas más de lo necesario. Señor Ark, usted ya ha mencionado el gran parecido físico de la señorita Rose con la persona que usted conoce. Puede usar esa información como argumento, y no hay nada de malo en que dos personas compartan el mismo nombre. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par y casi esbozó una sonrisa de agradecimiento que lo habría hecho parecer loco delante de Ruby. Gracias, profesora Godwitch. Sin esperar respuesta, pues sentía que ya había ganado suficiente tiempo, Jaune se aclaró la garganta y sus labios se curvaron en una sonrisa tímida mientras miraba a la chica que esperaba. En realidad, esto te puede parecer gracioso, dijo entre risitas nerviosas, presa de los nervios. ¿Recuerdas que te dije que te parecías a mi amigo? ¿El cachorro? Preguntó Ruby arqueando una ceja. Deja de llamarme así. Sí, ella, continuó Jaune sin titubear. Probablemente no me creas, pero, ella también se llama Ruby. Una expresión de sorpresa cruzó su rostro mientras lo miraba con incredulidad. ¿En serio? Sí, de verdad, Jaune casi se echó a reír al ver su expresión. Por eso me sorprendí tanto la primera vez que te vi. Pensé que estaba viendo una versión mayor de mi amiga. Y esa era la pura verdad. Estaba tan conmocionado que apenas pudo articular palabra, completamente mudo. Así que por eso, murmuró para sí misma, sumida en sus pensamientos. Eso explicaría sin duda la mirada que le había dirigido en la cabina telefónica. Era como si estuviera mirando a un fantasma. Un fantasma que se parecía a su amigo, ese perrito faldero. Se oyó un ruido que sonaba como pisadas furiosas a través del enlace, pero Jaune, pensando que no era nada importante, lo ignoró mientras se concentraba en Ruby, quien le dirigió una mirada que no pudo descifrar del todo. ¿De verdad me parezco tanto a tu Ruby? Preguntó con curiosidad. Jaune se detuvo frente a la puerta del aula de arte y examinó a Ruby de arriba a abajo con la mirada. Sus ojos azul oscuro la recorrieron de pies a cabeza, haciendo que Ruby se sonrojara un poco bajo su mirada inquisitiva. Tanto que podríais ser hermanas, susurró suavemente, deteniéndose en su rostro curioso antes de abrir la puerta del aula de arte. Creo que te caería muy bien. Ruby tarareó ante eso, una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios mientras entrelazaba las manos tras la espalda y entraba en la habitación tras Jaune. Más allá del nombre, siempre quise una hermanita. Si de verdad se parece tanto a mí, ¿por qué no me hago una mini y yo? Podría enseñarle todas las cosas interesantes. Jan soltó una risita. Qué curioso que diga eso. ¿Verdad? Si hay alguien que le va a enseñar las cosas guays, seré yo. Dijo Ruby. Sin ánimo de ofender, pero todo en su mundo es antiguo y no tiene ni de lejos tantas cosas guays como Remnant. Ella va a ser mi mini yo. No creo que funcione así, dijo Velvet con una débil sonrisa. ¿Una mini y yo, eh? Jaune soltó una risita al pensarlo. Eso sería interesante de ver. Por cierto, le encantan las armas. Vale, ahora sí que tengo que conocerla. Si la sonrisa de emoción en el rostro de Ruby pudiera alargarse un poco más, Jaune estaba seguro de que se quedaría atascada. Cuando salgamos de aquí, Jaune, por favor, llévame con mi nueva hermanita.
Jaune soltó una carcajada ante la petición en broma, una carcajada que casi se convirtió en una sonora que le habría provocado dolor de estómago si no la hubiera contenido. Eso no impidió que los demás que escuchó a través del enlace encontraran la petición adorable. Mientras tomaba una respiración para calmarse, notó el delgado trozo de lo que parecía ser una tarjeta bajo la luz del regazo sobre la mesa. Eso es. Los ojos de Jaune se abrieron de par en par, y la esperanza floreció en su pecho mientras se dirigía rápidamente hacia el objeto transparente y lo recogía, leyendo las benditas palabras que respondían a sus oraciones. Era la tarjeta llave del armero. Por fin la encontró. Bien. Ahora podemos conseguir Croce Amors. Dijo Nora emocionada. Y pensar que podríamos haberlo encontrado antes, dijo Jan con una sonrisa burlona dirigida a su compañero, que la miraba con el ceño fruncido. Bueno, discúlpame por pensar que San era más importante que revisar una posible habitación vacía, dijo Blake, ignorando a Jan. Oye, no me verás quejarme, dijo San con una sonrisa demasiado alegre. Me alegra que te preocuparas por mí. Me preocupaba el otro mundo, San, no tú, aclaró Blake, con el ceño fruncido y obstinado. Eso no logró apagar el buen humor del fauno mono. Su sonrisa de júbilo seguía grabada en su estúpido rostro. Para mí, sigue contando. Con Croce Amors, ya no tendremos que preocuparnos demasiado, dijo Ren, mientras Pyrrha asentía con la cabeza y esbozaba una sonrisa de alivio en su rostro. Sí, Jaune ahora puede defenderse mejor, dijo Pyrrha. Ni siquiera esos Lickers supondrían ya un gran problema. Ahora que se ha demostrado que su aura lo protegerá y una vez que adquiera Croce Amors, no debería haber ninguna amenaza actual que Jaune no pueda manejar. ¿Qué otra clase de criatura podía enfrentarse a un usuario de aura preparado para el combate? Por tu cara de emoción, supongo que lo encontraste, bromeó Ruby, de pie junto a la rubia con una pequeña sonrisa. Sí, dijo Jaune, mostrándole la tarjeta de acceso. Por fin podremos conseguir el lanzagranadas y mi espada. ¿Tu espada? Preguntó Ruby, frunciendo ligeramente el ceño. Maldición. Maldita sea, Ark. Apenas lograste salvarte hace menos de 5 minutos. Se quejó Coco. Lo siento, fue un lapsus. Dijo Jaune a modo de disculpa. Eso no es excusa, jovencito, le reprendió Glinda con severidad. En esta situación no puedes permitirte ningún percance ni error. Ya estás caminando sobre la cuerda floja con tu aura, potenciando tu cuerpo más allá de los estándares normales de este mundo, así que deberías tener más cuidado con lo que dices. Lo siento, profesor, los hombros de Jaune se desplomaron y bajó la mirada avergonzado y decepcionado consigo mismo, lo que provocó que Ruby lo mirara con aún más confusión. A Glinda le tembló un ojo, pero antes de que pudiera sermonear a la rubia sobre la importancia de mantener una expresión impasible, Ospin intervino con una leve risita en la voz. Vaya, vaya, el señor Ark está haciendo todo lo posible. Tiene mucho que aprender durante esta peculiar situación. Por eso nos corresponde a nosotros ayudarlo y asegurarnos de que regrese a casa sano y salvo. Glinda resopló ante las palabras de su superior, pero no las refutó. Simplemente se cruzó de brazos y miró fijamente al indefenso chico rubio en la pantalla. Ospin sabía que su colega estaba sumamente preocupada por el niño. A pesar de su semblante severo y autoritario, Glinda era quien más se preocupaba por el bienestar de sus alumnos. Repita después de mí, señor Ark. Cuando su director comenzó a hablar a través del enlace, Jaune se animó y dejó escapar palabras que no eran suyas. Ese sí, es mi espada. O mejor dicho, es una antigua reliquia familiar. Me la robaron de casa y la he estado buscando desde entonces. Esto, si bien no era toda la verdad, tampoco era exactamente una mentira, se dio cuenta Jaune. Le habían robado su arma de su mundo sin que él lo supiera, y estaba trabajando activamente para recuperarla rastreando la tarjeta de acceso. Eso facilitó un poco el encubrir toda la verdad. Oh, vaya. Exclamó Ruby sorprendida, aunque Jaune sintió que lo miraba fijamente a los ojos. ¿Y eso te trajo hasta Raccoon City? Es impresionante, pero también increíblemente peligroso. No sabes qué clase de gente podría haber tenido tu espada. Jaune se encogió de hombros y apartó la mirada, sin saber qué más decir. Es una espada importante. Sigue siendo peligroso. ¿Y lo estabas haciendo tú solo? Eso es, suspiró, pasándose una mano por el pelo. Jaune, eso es una imprudencia. ¿No viniste a una ciudad desconocida llena de zombies a buscar a tu hermana? Preguntó Jaune con una ceja alzada. Ruby le lanzó una mirada de reproche. Eso es completamente diferente. Aún así, sigues siendo imprudente, señaló Jaune con una leve sonrisa, y Ruby le apartó el dedo en broma.
En fin, recalcó con fingida molestia. Tuviste suerte, ya que quien la tomó probablemente fue arrestado y la policía confiscó tu espada. Deberías habérmelo dicho. Te habría ayudado más si hubiera sabido lo importante que era. Sí, tienes razón, dijo Jaune mientras guardaba la tarjeta de acceso en el bolsillo. No pensé que fuera lo suficientemente importante como para mencionarlo en comparación con el lanzagranadas. Echó un vistazo a la habitación en busca de provisiones y se fijó en la única estatua, que le resultaba extrañamente familiar. Esa es la estatua que salía en la foto de antes, recordó Neptuno. ¿Pero por qué le falta un brazo? Debe haberse roto, dijo San encogiéndose de hombros. No, mira eso, tío. Se puede volver a colocar insertando la ranura del brazo en la estatua. San examinó la foto con más detenimiento, pero incluso cuando se percató de que Neptuno tenía razón, no le dio mayor importancia al descubrimiento. No entiendo por qué importa, ya decidimos que la foto no significaba nada. O tal vez sí, dijo Neptuno con voz misteriosa. Piénsalo, Jaune ha estado resolviendo un enigma tras otro. ¿Quién dice que este no sea también uno más? Entonces dices que deberíamos, ¿qué? ¿Comparar la estatua con la foto que vimos antes? Preguntó Weiss, arqueando una ceja con gesto interrogativo. Si hacemos eso, necesitaríamos el libro que contenía, pensó Blake. Recuerdo haberlo visto en la biblioteca. Aunque me intriga saber si la estatua tiene algún significado oculto, dijo Coco con voz pausada, sigo pensando que no es lo suficientemente importante como para perder el tiempo en ello. Ya tenemos todo lo que necesitamos. No tiene sentido quedarnos aquí más de lo necesario. Estoy de acuerdo, añadió Jaune, observando la joya roja que sostenía el cetro de la estatua. Tenemos la tarjeta de acceso, tenemos el C4 y sabemos dónde está el último medallón. Sea cual sea el misterio que encierra esa estatua, si es que lo hay, no es nuestra prioridad. Salir de aquí sí lo es. Hablas como un verdadero líder, asintió Ospin en señal de aprobación, e incluso Glinda sonrió levemente en señal de aprobación. Neptuno pareció decepcionado con la decisión, pero la comprendió y aceptó a regañadientes. Aunque sentía curiosidad por descubrir si había algo dentro de la estatua, era mejor evitar ser atacado por zombies. No parece que haya mucho más aquí, dijo Ruby, echando un vistazo a la habitación antes de mirar a Jaune. Listo cuando tú lo estés. Después de ti, dijo con un gesto de la mano, provocando que la chica mayor pusiera los ojos en blanco antes de abrirle paso hacia la salida con Jaune siguiéndole de cerca. No ocurrió mucho durante su corto trayecto hacia la sala de cajas de seguridad. Solo se encontraron con 3 zombies errantes a los que mataron con facilidad y no se desviaron ni una sola vez para llegar a su destino. Una vez dentro de la habitación, Jaune no pudo llegar lo suficientemente rápido al casillero. Rápidamente deslizó la tarjeta en el escáner y esbozó una gran sonrisa cuando la luz roja cambió a verde. ¡Felicidades! De repente, apareció ante sus ojos una pantalla azul emergente. Objetivo: adquirir Croce Amors. Completado. Croce Amors adquirida. Recompensa: 1000 SP. Recompensa adicional. Por completar con éxito tu primer objetivo en un nuevo mundo, has recibido 300 SP adicionales. Bien. Jaune consigue Croce Amors y una bonificación extra de puntos SEAL. Exclamó Nora. ¿Cuánto es todo eso en total? Ruby inclinó la cabeza con curiosidad. Menos 4500, respondió Weiss con suavidad, frunciendo ligeramente el ceño. Pero aún no sabemos cuánto costaría cruzar el velo, tía. Weiss se giró hacia la silenciosa diosa con una mirada inquisitiva, preguntándose si estaría dispuesta a darles una respuesta, aunque sin muchas esperanzas de que lo hiciera. Por eso, cuando lo único que recibió como respuesta fue un simple encogimiento de hombros, ni siquiera se sorprendió. ¿De verdad no lo sabes?, preguntó Weiss con tensión. ¿O simplemente no quieres decírnoslo? No estoy conectada al sistema, así que realmente no sé cuánta energía se necesita para cruzar el velo, respondió Tía. Normalmente, tal hazaña requeriría una cantidad considerable de poder, pero en última instancia todo depende del sistema. A Tía se le ocurrió una idea de repente, lo que hizo que la diosa entrecerrara los ojos mientras se llevaba un dedo a la barbilla. Aunque no es raro que el sistema quiera que superes ciertas pruebas primero. ¿Qué? Al escuchar esa nueva información, sin duda causó mucha sorpresa en el grupo. Jaune en particular, que estaba ocupado abriendo el casillero y desenvainando su espada, preguntó. ¿Estás diciendo que ya podría haber alcanzado la cantidad necesaria de puntos de sello para viajar entre mundos?
Es posible, respondió con sinceridad, pero añadió rápidamente al ver las miradas de reproche de muchos de sus invitados. Aunque es muy improbable. Si bien es cierto que el sello puede presentar dificultades, aún está recién hecho. Un suceso así no ocurriría en el primer mundo. Pero puede serlo más adelante, afirmó Ospin con el ceño fruncido. Cuanto más aprendo sobre esta supuesta bendición, más me convenzo de que es todo lo contrario. Pues es mejor que la tuya, viejo chocho. Dijo Tía con fastidio, sorprendiendo a algunos alumnos por su repentino insulto al director. A Ospin no pareció importarle. De hecho, aprovechó ese momento para ir a buscarse otra taza de café. ¿Y qué se siente al reencontrarse con la reliquia familiar? Le preguntó Ruby de repente, sacando a Jaune de sus pensamientos. Ella estaba de pie junto a él, ocupada inspeccionando el viejo modelo del lanzagranadas, su mirada plateada recorriendo cada centímetro antes de volver a mirarlo con curiosidad. Jaune contempló la vieja espada que había pasado de generación en generación desde que su tatarabuelo la usó en la Gran Guerra. Desde su empuñadura azul y dorada hasta la vaina blanca con ribete dorado y parte del símbolo de su familia en el centro, Croce Amors había presenciado muchas batallas a lo largo de su vida, y parecía que presenciaría muchas más durante esta aventura multiversal. Sonriendo, Jaune se ciñó la hoja a la cadera y agradeció el peso familiar, que le brindaba una sensación de confort que no sabía que echaba de menos. Se siente como en casa. Verlo sonreír con cariño a su espada, una vez perdida, le provocó una sonrisa aún mayor a Ruby, que se alegraba por él. Me alegro, dijo mientras se echaba el lanzador al hombro. ¿Pero vas a usar eso para luchar contra los zombies? Por supuesto, respondió Jaune como si la respuesta fuera obvia. No solo nos ahorrará munición, sino que además soy un poco más hábil con esto que con una pistola. Su repentina confianza sorprendió a Ruby, pero aún así no pudo evitar la expresión de incertidumbre que se reflejó en su rostro. Fuera de las películas y las series, nunca había visto a nadie usar una espada de verdad para luchar en la vida real. Después de todo, esto no era la época medieval. Al notar su mirada, Jaune supo que tendría que demostrar su valía y hacerle ver que no había nada de qué preocuparse. Con Croce Amors ahora en sus manos, se sentía mucho más seguro de sus posibilidades contra los no muertos. Ni siquiera otro lamedor supondría un gran problema. Confía en mí, dijo, posando una mano en su hombro y apretándolo con cariño. Déjame mostrarte lo que puedo hacer con Croce Amors y lo verás. ¿Croce Amors? ¿No es eso latín para muerte amarilla? ¿Latín qué ahora? También me di cuenta de que tu nombre sonaba francés. ¿Francés? ¿Qué es eso? Idiomas originarios de este mundo, respondió Tía con un gesto de la mano. Pero no se preocupen demasiado. Simplemente asientan con la cabeza e intenten cambiar de tema. Y para quienes tengan curiosidad, también pueden encontrar información al respecto en la biblioteca. Siguiendo el consejo de la diosa, Jaune asintió con rigidez y se llevó la mano que estaba sobre su hombro al cuello para frotárselo tímidamente, con una sonrisa dubitativa en el rostro. Ese sí, es cierto. Pero basta de hablar de mí, vamos a buscar ese medallón. De acuerdo, dijo ella en lenta confirmación, y Jaune se dio la vuelta rápidamente y comenzó a dirigirse hacia la salida con una confundida Ruby siguiéndolo detrás, mirando extrañada la parte posterior de su cabeza. «¡Qué tipo tan elegante!», dijo Jan con sequedad. «De verdad, muy elegante». Refunfuñando, Jaune no respondió mientras se disponía a pasar junto al zombi mordisqueador que estaba en la ventana y subir hacia el tercer piso con una mano en la empuñadura de su espada y la otra sosteniendo su pistola a su lado. Una vez más, el camino estaba libre de muertos vivientes, y solo cuando llegaron a la puerta del almacén se detuvieron, con los cuerpos tensos. Mataron al líker que rondaba el segundo piso, pero dada la cantidad de excremento que lo cubría todo, no podían descartar que pudiera haber más cerca. Aprovechando ese breve instante, Jaune desenvainó lentamente su espada mientras Ruby admiraba el brillo de la vieja hoja, reflejado en la luz de la luna que entraba por la ventana e inundaba el estrecho pasillo con un suave resplandor blanco. La fluidez del movimiento, su calma y concentración, y la facilidad con la que giraba la espada, recordaban a un espadachín rubio preparándose para la batalla. Tenía un aspecto muy guay. Algo con lo que Pirra y Velvet coincidieron, mientras ambas elogiaban lo increíble que se veía en pantalla su amor platónico. No está mal, dijo Coco con aprobación, antes de que una sonrisa pícara se dibujara en sus labios. Pero pierdes puntos por esa sudadera con capucha. Jaune no entendía de qué hablaba la experta en moda de Beacon, pero era evidente que estaba criticando su genial sudadera. Simplemente estaba celosa.
Coco soltó una carcajada inesperada mientras miraba a la rubia con incredulidad y una pizca de diversión. ¿Celosa? ¿De eso? Ay, Jaunei, cuando vuelvas te llevaré de compras para que te compremos ropa de verdad. Un escalofrío recorrió la espalda de Jaune al pensarlo. No era tonto. Había oído los rumores sobre la extravagancia de Coco y cómo tenía varios ayudantes esclavos, que la asistían cuando iba de compras. Debía hacer todo lo posible por evitar ser uno de ellos. Todas las miradas se dirigieron a la fashionista en cuestión, quien, ante toda la atención que estaba recibiendo, miraba fijamente la pantalla con una expresión inexpresiva tras sus gafas de sol. No confirmaré ni negaré esas acusaciones, señorita Adele. Mientras la profesora Godwich comenzaba a reprender a los alumnos de cursos superiores, Jaune volvió a centrar su atención en su propia situación mientras entraba con cuidado en la habitación maloliente y se dirigía hacia la parte trasera donde se encontraba la celda, con los ojos vigilando cualquier posible amenaza. Yo colocaré el C4, dijo Ruby, sacando la batería de su bolsillo mientras Jaune asentía y procedía a entregarle el detonador. Prepararlo todo fue muy sencillo. Colocar la batería, programar el temporizador y poner el detonador contra la barricada de madera. Pan comido, en opinión de Jaune. Llegó el momento de la verdad. Tras respirar hondo, Ruby puso en marcha el cronómetro y corrió rápidamente a ponerse a cubierto con Jaune. Ambos se prepararon y esperaron la inevitable explosión que se avecinaba. No tuvieron que esperar mucho. La explosión fue ensordecedora y sacudió toda la habitación, lanzando trozos de madera y metralla por todas partes. Menos mal que se habían puesto a cubierto, y al asomar la cabeza vieron que la entrada a la celda, antes barricada, había sido despejada. ¿Crees que esa explosión alertó a algún Licker? Preguntó Ruby con preocupación. Justo cuando se disponían a moverse, un chillido agudo y familiar resonó desde algún lugar de arriba. Creo que eso responde a tu pregunta, dijo Blake con expresión sombría. Con los labios apretados, Jaune mantuvo la vista fija en los agujeros del techo mientras guardaba su pistola y buscaba su funda, transformándola en escudo. Trae el medallón, Ruby. Al oír la voz apresurada de Jaune, la mirada atónita que Ruby le dirigía al presenciar la transformación de su vaina se desvaneció, y corrió rápidamente hacia la estatua de la doncella, dentro de la celda. Jaune se posicionó entre la entrada, con el escudo al frente y la espada al costado, esperando a que la amenaza se presentara. Ahora puede oírlo. Son garras afiladas que arañan frenéticamente desde arriba, buscando la forma de llegar hasta donde estaban. Era espeluznante y angustiante. Pero él estaba preparado para ello. Jaune. Ruby levantó la vista de lo que estaba haciendo, con clara preocupación en la voz. No te preocupes. Otro chillido desgarrador, y luego un cuerpo enorme cayó del techo. Yo me encargo de esto. Un instante después, una fuerza increíble impactó contra su escudo, haciendo retroceder ligeramente a Jaune, pero este clavó los pies en el suelo y, con un gruñido, empujó al Licker con la misma fuerza con la que este aullaba indignado. Intentó abalanzarse de nuevo, pero Jaune lo interceptó con un golpe de escudo en la cara, aturdiéndolo. Aprovechando la oportunidad, Jaune desenvainó su espada y lo apuñaló entre el cuello y el hombro. Claro que sí. Aumenta la presión. Instó Yang. Ignorando los gritos de dolor de la criatura, Jaune giró la espada por si acaso antes de agarrar con fuerza a Croce Amors y tirar hacia su cuello en un intento de decapitarla, pero antes de que pudiera intentarlo se vio obligado a detenerse y bloquear con su escudo cuando el Licker le atacó con sus garras de lado. El arma se apartó de su espada con un alarido, la sangre brotó a borbotones de la herida abierta y manchó el suelo, pero como si no tuviera importancia, volvió a atacarlo con saña. Estas criaturas eran realmente tan tenaces como un Beowulf. Tras bloquear los siguientes golpes, Jaune inclinó su escudo y dejó que el siguiente se deslizara contra la superficie mientras él, con un rápido tajo en arco, cortaba profundamente al Licker en el pecho, antes de invertir su agarre y rematarlo con un tajo diagonal, cuya hoja desgarró el aire desde la cadera hasta el hombro. «Oh, hay tanta sangre», murmuró Ruby, con el rostro pálido. Gritó con una mezcla de dolor y rabia cuando Croce Amors le hizo profundas heridas en la carne, pero Jaune no se detuvo y siguió avanzando mientras golpeaba con su escudo la barbilla del Licker cuando éste intentaba sacar la lengua, cercenándole el apéndice de la boca. «¡Ay!», exclamó Neptuno, frotándose la mandíbula. «Menuda mordida de lengua». «Sí, conozco a una rana llamada Faunas que mencionó que eso es lo peor que le puede pasar a una persona con una lengua muy larga», dijo San. «Lo estás haciendo genial, valiente líder», dijo Nora, animando a su líder. «Ahora, acaba con esto».
Mientras el líquido caía hacia atrás por el golpe, Jaune se abalanzó hacia adelante y saltó, golpeando con el pie el pecho del monstruo para ayudarlo a caer, y levantó a Crosshair con ambas manos antes de asestarle una estocada hacia abajo. Si el líquido tuviera ojos, lo último que vería al tocar el suelo sería la punta de una espada que descendería directamente y se clavaría en su cuello con un crujido espeluznante. 300 SP. ¿Sí? ¡Wow! ¡Genial! Esa es mi intrépida líder. La exterminadora de Lickers. Proclamó Nora en voz alta, saltando felizmente en su asiento. Señorita Valkyria, por favor, cálmese, dijo Glinda con un suspiro de exasperación. Y por favor, no vuelva a mencionar ese título jamás. Bueno, comenzó Jan con una sonrisa lasciva que Blake, visiblemente disgustada, inmediatamente disimuló. Jan, no, advirtió Blake, impidiendo que cualquier chiste obsceno saliera de la boca de la rupia luchadora. Al menos esto fue mejor que tu primer intento de derrotar a esa horrible criatura, dijo Weiss. Tras soltar un suspiro ahogado, Jaune mantuvo el pie sobre el pecho del líquido muerto y, con una mueca de dolor, liberó a Crosshair, dejando caer un coágulo de sangre de la hoja. No había visto a Crosshair tan ensangrentado desde la última reunión familiar. ¿Qué? Preguntó Ruby, sorprendida, con el rostro aún pálido por la sangre. ¿Qué pasó en la reunión familiar? Jaune permaneció en silencio mientras blandía a Crosshair en un intento por limpiar parte de la sangre, dejando un fino rastro rojo en el suelo. Nada, dijo con la mirada perdida, envainando su espada. ¿El abuelo Ark? Preguntó Pirra con una mirada dubitativa. Abuelo Ark, respondió, y ahí lo dejó. A estas alturas, todos los estudiantes tienen una idea bastante clara de cómo era el abuelo de Jaune, y aunque muchos sentían curiosidad por saber qué ocurrió durante la última reunión familiar, probablemente era mejor que no lo supieran. ¿Ese viejo loco sigue vivo? Murmuró Ospin en su taza de café, recibiendo una mirada curiosa de Glinda. Apartándose del cadáver, Jaune se giró y se detuvo al ver a Ruby de pie junto a la entrada de la celda con una expresión de sorpresa en el rostro y el último medallón en sus manos. Medallones encontrados. 3. Felicidades. Objetivo. Encontrar 3 medallones. Completado. La recompensa se otorgará al completar el objetivo principal. Es bueno saberlo, pero Jaune estaba más concentrado en que Ruby lo miraba fijamente como si fuera otra persona. ¿Habría visto cómo mataba a Licker? Si fue así, no era de extrañar. Tenía la misma mirada cuando vio a una niña pequeña blandiendo una guadaña del doble de su tamaño. No fue tan sorprendente, murmuró Ruby haciendo un puchero. Jaune se aclaró la garganta y una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras se frotaba inconscientemente el cuello. Dije que se me daba mejor la espada. Ruby parpadeó ante sus palabras, abriendo y cerrando la boca como si fuera a responder, pero no le salió ninguna voz. Simplemente se quedó mirando fijamente. Tenía los ojos muy abiertos, incrédula, y algo más que Jaune no supo descifrar. ¿Ruby? Aventuró Jaune con preocupación, dando un paso cauteloso hacia adelante y extendiendo la mano. «¡Guau!», murmuró, sus ojos plateados brillando antes de que una sonrisa sonrojada iluminara su rostro. Rápidamente se acercó a él y le tomó la mano. Eso fue increíble. ¿Dónde aprendiste a luchar así? ¿Cómo se transformó tu vaina en un escudo? ¿Tiene algún mecanismo interno? ¿Cómo? Cuéntame. Ruby. Deja de sacudirme. Gritó Jaune, mientras la chica, inusualmente fuerte, le sacudía el brazo de arriba a abajo. La escena de la emoción de la gran Ruby, tan parecida a la de su propia Ruby al ver las armas de los demás, provocó risas. Eran tan parecidas en tantos aspectos que las únicas diferencias eran la edad y el hecho de provenir de mundos distintos. Sabes que te quiero, hermana, pero no sé si podré con las dos, dijo Jan, aunque su leve sonrisa sugería lo contrario. Exacto, convino Weiss. El solo pensarlo le provocaba dolor de cabeza. Oye. Se quejó Ruby, antes de darse cuenta de algo y dirigir su mirada brillante hacia su compañera. Espera, Weiss. ¿Eso significa que me amas? ¿Qué? Por supuesto. Oh, sabía que éramos las mejores amigas. Interrumpió Ruby emocionada y abrazó a Weiss a pesar de su lucha por separarse. Suéltame. Suéltame en este instante. Jaune finalmente logró liberarse del férreo agarre de Ruby con la promesa de compartir todo lo que sabía sobre la creación de Crosshair, de la cual, para ser honesto, sabía muy poco. El arma era ancestral y nunca se había molestado en abrir el escudo para ver cómo funcionaba.
A pesar de ello, sentía que cualquier cosa que compartiera con la chica, rebosante de anticipación, sería suficiente para satisfacerla, o simplemente para aumentar su curiosidad. Conociendo a Ruby, lo más probable es que sea lo segundo. Sí, definitivamente, dijeron quienes conocían a la amante de las armas, haciéndola sonrojar de vergüenza. Pero antes de eso, dijo Jaune, girándose para encarar a un zombi que se acercaba cojeando. Su aspecto le resultaba familiar. Reconoció que era el cadáver que había estado atrapado en el techo. Encarguémonos de eso primero. Tras un golpe con Croce Amors, Jaune y Ruby fueron vistos entrando en la biblioteca con el último medallón en su poder. Jaune comenzó a narrar la historia de la espada de su familia. Omitió algunos detalles por razones obvias, y tuvo la suerte de descubrir que este mundo había sufrido una gran guerra hacía mucho tiempo, no muy diferente a la de Remnant, lo que facilitó un poco su relato. Es una locura imaginar a tu tatarabuelo luchando en una guerra con espada y escudo, dijo Ruby, mientras ambos bajaban las escaleras del salón principal. Estoy bastante seguro de que también tenía una pistola, dijo Jaune con una leve sonrisa, pero no estaba del todo seguro. Lo único que realmente le interesaba eran las historias que involucraban a Croce Amors. O simplemente se lanzó contra las líneas enemigas blandiendo su espada, bromeó Ruby. Quizá de ahí sacaste tu temeridad. Vaya, viendo mi árbol genealógico, probablemente tengas razón, pensó con curiosidad. Con razón somos tantos. Ruby se detuvo al llegar al pie de las escaleras y se giró bruscamente para mirar a Jaune con sorpresa. ¿Acaso él? Me lo llevo, dijo Jaune con una sonrisa pícara mientras liberaba el medallón de las manos congeladas de Ruby y pasaba a su lado. Y lo pondré en la estatua. Jan se estaba partiendo de risa. Jaune acaba de hacer un chiste obsceno. El chico del vómito. Oh, esto es increíble. No me esperaba eso de ti, Ark, dijo Ace, con el ceño fruncido por la decepción. No lo entiendo, dijo Ruby confundida. Bueno, comenzó a explicar Nora, pero Ren la interrumpió rápidamente. Nora no. Jaune, regañó Pirra, sonrojándose. No es que sea mentira, dijo Jaune encogiéndose de hombros. Creo que no os dais cuenta de lo grande que es mi familia. ¿Qué tan grande es? Preguntó Velvet, antes de corregirse rápidamente al ver la sonrisa lasciva de Coco. Tu familia. ¿Qué tan grande es tu familia? Velvet se puso roja como un tomate mientras su líder de equipo empezaba a temblar de risa silenciosa. Te juro que si se burla de mí por eso, la estrangulo. ¿Qué tan grande? Jaune se paró frente a la estatua de la diosa y colocó lentamente el último medallón en el espacio final. Digamos que me alegro de que mis padres se detuvieran en 8 hijos. Quienes desconocían esa información casi se atragantaron con el aire que respiraban. 8. Jaune soltó una risita, más que acostumbrado a la reacción de la gente al enterarse. 7 chicas, un chico. Pobre de ti. Dijo Neptuno con compasión. ¿En qué estaba pensando tu madre? Gritó Ace horrorizada. No podría contártelo, pero basta de hablar de mi familia. Al colocarse la última pieza, el resto de la losa de piedra se dio y dejó al descubierto la puerta con verja que había estado detrás. Tenemos una salida. Felicidades. Objetivo principal. Encontrar una manera de llegar al subsuelo. Completado. Recompensa. 1000 SP. Ignorando las ventanas emergentes mientras bajaba unos escalones, Jaune colocó cuidadosamente su mano sobre la puerta enrejada y, con un simple empujón, la abrió lo suficiente como para vislumbrar la oscura habitación de abajo. Parece que efectivamente lleva al subsuelo, dijo Ren. Y hasta las alcantarillas, si las notas de Elliot de antes son ciertas. Las alcantarillas, Pirra se mordió el labio con incomodidad. Seguro que hay un montón de zombies ahí abajo. Solo hay una forma de averiguarlo, dijo Jaune, lanzando una última mirada cautelosa a la habitación oscura y volviéndose hacia Ruby, que estaba justo detrás de él en lo alto de las escaleras. ¿Algo? Preguntó, iluminando el espacio oscuro con la linterna. Parece que está despejado, respondió Jaune. Estamos a un paso de salir de aquí. Bien, qué ganas de salir de este infierno. Dijo Ruby con alivio. Deberíamos despertar a Marrow. Jaune frunció el ceño al sentir una sensación de inquietud en el estómago al ver a Ruby darse la vuelta y caminar hacia Marrow, que seguía durmiendo. Tenía la sensación de que Ruby no solo pensaba despertarlo para darle la buena noticia, no, pensaba llevárselo con ellos. Para salvarlo. A pesar de saber ya que no podía salvarse. Él lo entendió y habría hecho lo mismo, pero, también entendió que Marrow jamás lo permitiría. Dejó claro que aceptaba su destino.
Por eso, cuando se apartó bruscamente con un jadeo doloroso, respirando con dificultad y con la mirada perdida a su alrededor antes de posarse en Ruby, que lo observaba preocupada, no le sorprendieron sus siguientes reacciones. ¿Estás bien?, preguntó Ruby preocupada, arrodillándose. Encontramos todos los medallones y la salida está libre. Vamos, déjame ayudarte a levantarte. No, no, Ruby, solo vete, gimió Marrow con dolor, casi doblándose. Solo vete. Tú y Jaune, sálvense. Marrow, Ruby observó impotente cómo el oficial herido se alejaba de ella y rechazaba cualquier ayuda. ¿Era así como realmente iban a terminar las cosas entre ellos? ¿De verdad iban a quedarse de brazos cruzados y dejar que Marrow muriera así? No es justo, sollozó Ruby. No, dijo Black en voz baja. Pero no hay nada que puedan hacer para ayudarlo. Jaune se acercó a Ruby y se colocó detrás de ella, posando una mano reconfortante en su hombro. No supo qué decir cuando ella lo miró suplicante, esperando que hubiera alguna manera de convencer a Marrow de que los acompañara. Pero Jaune sabía que solo librándolo de la infección lograría que el oficial herido cambiara de opinión. Aún así, por ella, lo intentaría. Médula. Oh, no, tú también no. Interrumpió Marrow bruscamente. Todos sabemos cómo va a terminar esto, no tiene sentido negarlo. Vete, por favor, hazlo por mí. Ruby parecía dispuesta a objetar de nuevo, pero un firme apretón de Jaune la detuvo en seco y apretó las manos con frustración, con la mirada plateada llena de tristeza. Marrow sonrió levemente al ver que personas tan amables, a quienes acababa de conocer, lloraban por él. Deseaba sinceramente que ambos salieran de la ciudad con vida e ilesos. Vayan ahora y sobrevivan. Los dos. Lo haremos, prometió Jaune, ayudando a una afligida rubia a ponerse de pie. Agradecemos tu ayuda, Marrow, y lo siento. Marrow soltó una risita baja. No tienes por qué disculparte, chico. Lo único que puedes hacer por mí es salir de aquí, ahora vete. Asintiendo con la cabeza, Jaune tiró suavemente del brazo de Ruby, instándola a seguirlo mientras ella continuaba mirando con tristeza al trágico oficial. Adiós, Marrow, susurró, dedicándole una última mirada fugaz antes de seguir a Jaune por el pasadizo secreto, cuya entrada se cerró de nuevo tras ellos. Descansa en paz, Marrow, dijo San, inclinando la cabeza en un momento de silencio, y todos los demás hicieron lo mismo. Puede que no lo conocieran desde hacía mucho tiempo, pero coincidieron en que merecía un destino mejor que el que le tocó. Lo único que podían hacer era esperar que encontrara la paz al final. Muy bien, dijo Tía de repente, aplaudiendo y captando la atención del público. Tal como están las cosas, necesitamos un breve descanso. Anda, mis pequeños, vayan a comer y refrescarse. Pero. Aún no va a ocurrir nada importante, interrumpió Tía al que blandía el martillo. Váyanse ya. Coman, beban, vayan al baño, satisfagan sus necesidades básicas. No me haré responsable de que se descuiden por preocuparse por su caballero. Al ver que aún había mucha reticencia en los rostros de muchos, Tía puso los ojos en blanco antes de chasquear los dedos y dejar que una ola escalofriante los envolviera a todos. Vuestros pergaminos ya están conectados a la pantalla holográfica. ¿Contentos? Sorprendida, aunque a estas alturas no debería estarlo, Pirra fue la primera en sacar rápidamente su scroll y notó la aplicación recién instalada en su pantalla de inicio. Al hacer clic con cautela, la aplicación se abrió mostrando una transmisión en vivo similar a la de la pantalla holográfica más grande. Una vista en cámara en mano que mostraba a Jaune y Ruby entrando en la oscura habitación secreta que se iluminaba al entrar. Ahora que eso está aclarado, adelante. Pueden moverse libremente. Todo el salón y otras partes del edificio están a su disposición. Solo, no salgan. No queremos que mis hijos los confundan con el almuerzo, ¿verdad? Dijo en tono de broma, con los ojos brillantes de diversión. Así que dices, murmuró Ospin con interés, mirando su propio pergamino antes de levantarse de su asiento con su taza de café, una vez más vacía. Entonces, si me disculpas un momento. Ver a Ospin dirigirse a la cocina, sin duda para rellenar su taza, animó a otros a levantarse también, ahora que tenían una manera de seguir observando a Jaune sin preocuparse de perderse nada. Disculpe, dijo Velvet nerviosamente, acercándose a la diosa. ¿Dónde está el baño? Tía le sonrió al fauno conejo, luego señaló con el dedo hacia una puerta doble abierta que daba a un largo pasillo que definitivamente no estaba allí antes. Al final de ese pasillo encontrarán unas puertas con los letreros de baños de hombres y mujeres. También consideré oportuno instalar otras comodidades, así que,
Como dije antes, siéntanse libres de explorar a su antojo. Todos, incluso los que estaban a punto de entrar en la cocina, se detuvieron y escucharon con atención mientras tía mencionaba casualmente la nueva ampliación que había hecho del edificio en el que se encontraban. Aparte de la biblioteca y el amplio salón, al principio no había mucho más que ver. Pero ahora parecía que la diosa realmente quería que salieran a estirar las piernas. ¿Cuándo creó todo esto exactamente? Ruby, haciendo un rápido uso de su semblanza, se transformó en un pétalo de rosa que recorrió a toda velocidad el pasillo recién instalado, lleno de giros, vueltas y muchas puertas, antes de regresar en tiempo récord con una expresión de asombro en su rostro. ¡Madre mía! Hay muchísimas cosas aquí. Exclamó emocionada, con los ojos brillantes de emoción. No he tenido tiempo de verlo todo, pero hay muchísimas puertas. Incluso encontré una habitación con los nombres de nuestro equipo. ¿Y sabes qué? Literas de verdad. Oh. Eso suena genial. Exclamó Nora emocionada. Por supuesto, no a todos les entusiasmó el descubrimiento de las literas, pero tía seguía mostrando una sonrisa de suficiencia mientras observaba la mirada de intriga que aparecía en el rostro de cada uno de sus invitados, sin duda curiosos ante su majestad creativa. ¿Aposentos personales? Glinda arqueó una ceja con gesto interrogativo, dirigiendo su mirada penetrante hacia la diosa. ¿Dónde más piensas descansar tu linda cabeza, cariño? Preguntó tía con una sonrisa burlona en su hermoso rostro. La mirada de desaprobación que recibía solo avivó su deseo de seguir molestando a la joven. Relájate, mi pequeña. No soy tu pequeño polluelo. Tía resopló, pero continuó. No se sabe cuánto tardará Jaune en volver a casa, y mientras tanto, todos ustedes estarán atrapados aquí. No espero que ninguno de ustedes se quede aquí sentado durante horas, pero eventualmente necesitarán descansar. Glinda continuó mirando fijamente a la diosa, con el ceño ligeramente fruncido. Bueno, dicho así, dijo Yang mientras lanzaba una mirada curiosa hacia el final del pasillo. Supongo que tiene sentido. ¿No bromeabas con lo de estar aquí 100 años, eh? Coco giró la cabeza bruscamente hacia la rupia luchadora, sorprendida. ¿Qué? No, eso es, Black suspiró, pellizcándose la nariz. No le hagas caso. El tiempo transcurre de forma diferente aquí que en Remnant. Tía explicó que técnicamente podríamos estar aquí 100 años y solo pasarían 10 días del tiempo de Remnant. ¡Ah, qué bien! Fue la simple respuesta de Sol, pero Neptuno parecía algo más preocupado. Entonces, en realidad no nos quedaremos atrapadas aquí 100 años, ¿verdad? Preguntó Neptuno con una sonrisa nerviosa, mirando a cada una de las chicas de Rubí y a los 3 miembros de JNPR. ¿Verdad? Eso depende de Jaune, respondió tía, encogiéndose de hombros. Tiene un largo viaje por delante, y viajar entre mundos no es fácil, lleva tiempo. Pero no se preocupen, añadió rápidamente, al notar sus rostros preocupados. Dudo mucho que tarde tanto, pero incluso si lo hiciera, ni te darás cuenta. Al fin y al cabo, el tiempo es un bien tan preciado, suspiró con resignación. Anda, no desperdicies este precioso momento. Si Jaune muere trágicamente, al menos tendrás una vista privilegiada. Vaya, gracias por el voto de confianza, dijo Jaune con sequedad, tras haber escuchado todo lo que ocurría desde su posición. Él y Ruby se tomaban un breve descanso en la habitación oculta, buscando algo útil y encontrando más munición incendiaria. Dicho esto, muchos retomaron sus caminos. La mayoría entró en la cocina, como habían planeado originalmente, y los que se quedaron en el salón, como Velvet, que se quedó allí mirando con vacilación el misterioso pasillo recién abierto. Yo voy, dijo Coco, poniéndose de pie junto a su compañera. No puedo quedarme sentada todo el día. Con una leve sonrisa de agradecimiento, Velvet y Coco se dirigieron al baño de mujeres, mientras que quienes permanecieron frente a la pantalla holográfica fueron Pirra, Ruby, que de alguna manera había conservado su primera tanda de galletas, Weiss y la profesora Godwitch. Sinceramente, suspiró tía. Esta es tu oportunidad para estirar las piernas. Estoy bien, gracias, dijo Pirra cortésmente, con las manos entrelazadas en el regazo. Yo también, dijo Ruby, aprovechando un momento para mojar la galleta en la leche antes de llevársela a la boca. Tengo todo lo que necesito. Mastica con la boca cerrada, Ruby, le reprendió Weiss con una mirada de disgusto. Tía resopló al ver a las 3 chicas, pero decidió dejarlas en paz y ni siquiera molestarse en preguntarle a la subdirectora por qué se quedaba. De todos modos, quería ver sus caras para lo que se avecinaba. ¿Cómo te sientes, Jaune? Preguntó Pirra.
Jaune pasó la mano por uno de los muchos libros que había sobre el gran escritorio y la retiró con polvo en las yemas de los dedos. Aquí sigo, aunque parece que os están cuidando bien. Ojalá pudiéramos estar allí para ayudar, dijo Ruby con expresión de culpa. Oh, no, no los culpo. Me alegra que estén bien y no, bueno, atrapados en algún lugar de este loco multiverso como yo. Nunca debiste haber sido tú, gruñó Pirra. No deberías tener que pasar por esto. Sinceramente, dijo Jaune, mirando a su alrededor y luego su aspecto desaliñado. Me alegro de que sea yo y no alguno de ustedes. Jaune, comenzó Ace frunciendo el ceño, pero fue rápidamente interrumpida por la rubia. Lo sé, lo sé. Si hubiera sido cualquiera de ustedes, seguramente lo habrían manejado mucho mejor que yo, pero, son mis amigos. No quisiera que les pasara nada. Sentimos lo mismo, tonto, dijo Ruby. No queremos que te pase nada. Eres importante para nosotros. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Jaune. Lo mismo digo, cara de cráter. Ruby puso los ojos en blanco, pero no pudo ocultar la enorme sonrisa que se dibujó en su rostro. Chico vómito. Jaune soltó una risita, negó con la cabeza y se apartó un mechón rubio de los ojos antes de volverse hacia Ruby, que hojeaba con curiosidad uno de los libros que había cogido de la estantería. Al notar que Jaune se acercaba, le dedicó una leve sonrisa. Entonces, ¿quién crees que usaba esta habitación? Está un poco polvorienta, pero no parece haber estado completamente abandonada, preguntó, cerrando el libro que tenía en la mano y devolviéndolo a su sitio. Es difícil decirlo, respondió Jaune. No sabemos lo suficiente y tendría que ser alguien que conociera el pasadizo secreto. El único que se me ocurre es, el jefe. Ruby frunció el ceño ante eso. Y probablemente se guardó esa información para sí mismo. Si está muerto, espero que se esté revolcando en el infierno. Nunca pensé que vería a Ruby odiar a alguien antes. Sí, dijo Ace, lanzándole una mirada a su líder de equipo. Dijo que me odiaba durante la iniciación. No lo decía en serio. Chilló Ruby. Además, tú también eras muy mala por aquel entonces. Y tú te comportaste como un niño. Da igual, dijo Jaune, ignorando la discusión. No la culpo. Ese tipo podría haber causado tantas muertes como los zombies. Si anda vivo, moviéndose como una rata por ahí, Jaune no querría estar en su lugar. ¿Cómo estás? Sé, lo mucho que querías ayudar a Marrow. Ella no lo demostraba, no del todo, pero él podía percibir cómo le afectaba haber dejado morir a Marrow. Comprendía la impotencia y la frustración, la culpa y el dolor de no haber podido salvar una vida. Él sentía lo mismo, por eso, cuando Ruby no le respondió de inmediato y su mirada se desvió hacia el suelo, le puso una mano reconfortante en el hombro y logró que sus ojos, de un color plateado único, que estaban nublados por la tristeza, volvieran a mirarlo. ¿Cómo te sientes? Preguntó de nuevo con voz más suave, mientras le masajeaba el hombro con delicadeza. Ruby suspiró bajo su tacto, encontrando en el calor reconfortante que emanaba de él un bálsamo para su alma, y antes de darse cuenta, cerró los ojos y se acercó más para abrazarlo contra su pecho, sorprendiendo al rubio, pero él no la apartó. La abrazó con fuerza, recibiendo un murmullo de aprobación de la chica más baja, que hundió aún más la cara en el logo del conejito de su pecho. Me siento fatal. Jaune resopló al oír su voz apagada y su costumbre de maldecir, tan poco propia de Ruby, mientras le acariciaba la espalda con suaves círculos. Lo mismo digo. Pero era lo que él quería, y no podíamos hacer nada al respecto. Lo sé. Es horrible, es difícil, y ojalá las cosas fueran diferentes. Pero no deberíamos culparnos por eso. Nosotros, Jaune suspiró. Si queremos salir vivos de esta, tendremos que prepararnos para lo peor. Las cosas nunca son fáciles en un apocalipsis zombie. Creo que alguien ha visto demasiadas películas de zombies, murmuró en broma, y Jaune pensó que era una buena señal. Hay tanta muerte por todas partes. Ver la ciudad reducida a una guarida de zombies, ver a Elliot transformado y ahora a Marrow. Ruby alzó la cabeza y apoyó la barbilla en el pecho de Jaune, mirándolo con ojos suplicantes. Prométeme que no dejarás que te pase eso. Que no te convertirás en zombie ni morirás, Jaune. Prométemelo. Promesa. Jaune miró fijamente los ojos plateados que lo taladraban con tal intensidad, instándolo a pronunciar las palabras que la tranquilizarían, aunque las posibilidades de conservarlo fueran bajas e inciertas. Pero él no era de los que hacían promesas falsas o pasajeras. Eso no era algo que un Ark haría jamás. Cuando damos nuestra palabra. Te lo prometo, susurró, atrayéndola hacia sí. Siempre lo defenderemos. Y un Ark nunca falta a su palabra.
Nunca. Jaune, los ojos de Ruby brillaban con una mezcla de emociones intensas que se volvieron insoportables al ver la firme convicción en el rostro del rubio. Así que, antes de que pudiera hacer alguna tontería, volvió a esconder la cara en su pecho y se dejó envolver por su calor. «Estás tan calentito». Jaune esbozó una débil sonrisa ante eso. No era la respuesta que esperaba. Pirra dejó escapar un suspiro de alivio al final. Si bien la escena había sido conmovedora, con Jaune consolando a Ruby por su naturaleza cariñosa y adorable, casi dejó de respirar al pensar que Ruby, ya adulta, sería tan osada como para intentar aprovechar el momento para besarlo. Pero de ninguna manera lo habría hecho. Claro que el ambiente daba esa impresión, y admitirá que si hubiera estado en el lugar de Ruby, habría aprovechado la oportunidad para confesar si hubiera tenido el valor, pero aún así habría sido muy inapropiado. No era momento para tener relaciones cuando había peligro por todas partes. Esto fue solo un simple acto de bondad que no llevaría a nada. Sí, eso es todo. En realidad, se preocupó por nada. No es que nadie más pensara como ella. ¿Ah, sí? Preguntó Coco con interés, apoyada en el lavabo del lujoso baño mientras miraba su móvil. Me lo pareció a mí, o parecía que tu jovencito casi fue secuestrado ahí arriba. Velvet, que se estaba lavando las manos y tenía su propio pergamino apoyado contra el espejo, frunció el ceño ante los comentarios burlones de su líder antes de juntar las manos y llenarlas de agua. Al ver esto, los ojos de Coco se abrieron de par en par y comenzó a retroceder lentamente, alejándose del conejito molesto. Conejo, espera, Pero ya era demasiado tarde. ¿Nos ponemos en marcha? Preguntó Jaune, apartándose de una reacia Ruby y sujetándola por los hombros a la distancia de un brazo. Supongo que sí, dijo haciendo un puchero, provocando una sonrisa tímida en Jaune. ¿De verdad estaba tan abrigado y cómodo? Seguro que era por la sudadera. Creo que es tu aura. Siempre es agradable y cálida. Te hace sentir segura, dijo Ruby. ¿Es por eso que siempre lo estás abrazando? Preguntó Ace con curiosidad, para vergüenza de Ruby. No siempre le abrazo. Descansados y listos para partir, comenzaron a caminar a través de la única puerta disponible y se encontraron con un ascensor que los llevaría hacia las alcantarillas. O al menos eso decía la nota. Para ser sincero, incluso al entrar en el ascensor y pulsar el botón para bajar, Jaune estaba algo preocupado. ¿Quién sabe con qué se podrían encontrar allí abajo? Los zombies eran una cosa, pero si había otras mutaciones extrañas como los Lickers, de lo cual estaba seguro, entonces tendrían que tener cuidado. ¿De verdad crees que existen otras mutaciones? Preguntó Pirra con preocupación. Pues sí. Exclamó Nora saliendo de la cocina, seguida de Jan y Blake, cada una con un plato de su comida. Un apocalipsis zombie no sería lo mismo sin zombies únicos. Sería muy aburrido. Nora, no deberíamos querer que las cosas sean emocionantes para Jaune. Lo aburrido es bueno. Los zombies más peligrosos son malos, enfatizó Pirra. Pero toda gran aventura tiene que ser una historia emocionante, argumentó, dejándose caer en su asiento. ¿Cómo voy a contar las hazañas de mi gran líder a la gente de los remanentes si no hay suficientes batallas épicas contra toda clase de monstruos malvados? Dudo mucho que alguien en Remnant se creyera algo de esto, dijo Weiss. Pensarían que nos hemos vuelto locos. Jan resopló, con el sándwich suspendido frente a su cara. ¿Eso dices tú? He estado sacando fotos de este lugar. ¿Dónde están los chicos? Preguntó Ruby. Ren decidió preparar uno de sus batidos saludables y Neptuno y Sol, curiosos, quisieron probarlo, respondió Blake con un plato de atún en el regazo. No estaba prestando mucha atención a lo que hacía el profesor Ospin. Al otro lado del sofá, Nora y Pirra se estremecieron, y la primera incluso inclinó la cabeza ante aquellos dos pobres infelices. No saben lo que han desatado. El ascensor dio un tirón y la puerta se abrió a una zona oscura. Ruby sacó la linterna e iluminó el camino, tomando la delantera y saliendo del ascensor con cautela, seguida de cerca por Jaune mientras descendían lentamente por unas escaleras. Caminaron hasta detenerse ante una puerta abierta que daba a una habitación llena de tuberías gigantes y vapor saliendo de ellas, pero las escaleras continuaban descendiendo. ¿Seguimos bajando? Preguntó Jaune, asomándose por encima de la barandilla. Parece que hay otra puerta ahí abajo. Ruby tarareó pensativa, con el ceño ligeramente fruncido. Finalmente, lo descartó y negó con la cabeza, haciendo que su coleta ondeara tras ella. No, al menos no ahora. Primero veamos por aquí, y si no lleva a ninguna parte, podemos regresar.
Me parece bien, asintió, y ambos caminaron a lo largo de la plataforma metálica a través de una nube de vapor. No fue hasta que el vapor se disipó y pudieron ver con mayor claridad que oyeron de repente pasos apresurados que venían de arriba. Tensándose, Jaune apretó la empuñadura de su espada y alzó la vista para ver la sombra de una persona que pasaba rápidamente por encima de ellos. Su fugaz aparición lo hizo detenerse. Esos pasos fueron demasiado ligeros y esa breve sombra demasiado pequeña. ¿Un niño? Se preguntó Glinda con un dejo de preocupación. ¿Un niño zombie? Pensó Ruby horrorizada. ¿Tendrá Jaune que matar a un niño? No, no creo que fuera un zombie, dijo Blake frunciendo el ceño. ¿Qué hace un niño ahí abajo? ¿Para esconderse del desastre que se está armando arriba? Preguntó Jan con sequedad. De cualquier forma, parecen estar solos. Y corriendo, Pirra palideció. No me gusta esto. Yo tampoco, convino Jaune, con la preocupación reflejada en su rostro. ¿Quién era? Preguntó Ruby en voz alta, mirando hacia donde había desaparecido la sombra de la persona. Alguien que necesita nuestra ayuda, dijo Jaune mientras avanzaba y desenvainaba a Croce Amors en su mano, acelerando el paso por el camino de máquinas y tuberías hasta que él y Ruby entraron en una sala mucho más grande llena de aún más maquinaria. No había forma de saber qué camino tomar. No tenían un mapa del lugar, pero mirando a su alrededor, Jaune dedujo que subir sería un buen comienzo. Hasta el momento no habían visto ningún no muerto, pero eso no significaba que bajarían la guardia. Intentaron abrir la puerta de la izquierda, pero, para su mala suerte, estaba cerrada. Así que fueron en la otra dirección. Esta, al menos, tenía la decencia de estar bloqueada solo por un gran casillero metálico. Nada que Jaune no pueda solucionar. Tras guardar a Croce Amors en su vaina, Jaune agarró el casillero y comenzó el tedioso proceso de volver a colocarlo contra la pared. Al principio estaba muy atascado, pero con unos cuantos tirones, Jaune confiaba en que finalmente lo soltaría, con uno más. ¡Uf! ¡Ya está! Dijo con un gruñido, logrando apartar la taquilla de la puerta. Ahora podemos, guay. Jaune gritó como una niña pequeña cuando una pequeña sombra se movió rápidamente desde detrás del casillero y alrededor de la pila de cajas, casi provocándole un ataque al corazón. ¿Qué? ¿Qué pasa? Preguntó Ruby sorprendida, apuntando con su pistola y linterna hacia el interior de la habitación. No había visto que había asustado a su amigo, pero debía de ser algo horrible para que gritara así. Blake ocultó una sonrisa tras su mano, tras haber logrado ver con mucha más claridad aquello que tanto había asustado a Jaune. No iba a decir nada a los demás, que estaban al borde de sus asientos o mostraban miradas preocupadas. El misterio se resolvería por sí solo. Aunque, me pregunto, ¿era realmente pelo blanco? ¿Quién anda ahí? Preguntó Ruby con cautela, al oír las débiles respiraciones asustadas detrás de las cajas, que coincidían de forma similar a las bocanadas de aire que Jaune emitía detrás de ella. Lentamente, la sombra emergió de detrás de las cajas, revelando a una joven asustada que no parecía tener más de 10 años, lo que hizo que los ojos de Jaune se abrieran de par en par por la sorpresa al contemplar un rostro demasiado familiar. Weiss. Gritaron las chicas en estado de shock, mientras la propia homenajeada miraba la pantalla con incredulidad silenciosa. No cabía duda de la apariencia de la niña en la pantalla. Su cabello corto era blanco como la nieve, sus ojos de un azul celeste brillante y su rostro, regordete y pálido como el de una muñeca de porcelana, era la viva imagen de la Weiss Schine que todos conocen y adoran. Fue casi inexplicable. «¡Ay, Weiss, qué adorable eres!», exclamó Nora con voz melosa, rompiendo el silencio y recibiendo una mirada de fastidio de la heredera. «Tengo que sacar fotos», chilló Ruby. «¿Dónde está mi móvil?» «Ni se te ocurra», gruñó Weiss. «No me lo esperaba», dijo Jan con una leve sonrisa. «Primero Ruby, ahora Weiss, y encima son de edades diferentes». «Sí, este mundo da muchísimas vueltas. No me lo puedo creer», dijo Pirra con una expresión extraña. «Aunque sí que es muy mona». Weiss gimió, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza. «Tú también, Pirra». No esperaba ver una versión más joven de sí misma en ese mundo completamente diferente. La Ruby de ese mundo era mayor, sí, pero se daba por sentado que sus contrapartes también lo eran. Pero ese no parece ser el caso en este mundo. Caramba. Pensó Weiss, examinando su versión de este mundo. Era una copia exacta de cómo se veía cuando tenía esa edad. Si bien no tenía el pelo corto, eso no disminuía el parecido con la imagen de entonces. Era como mirarme en un espejo del pasado, qué extraño.
En medio de toda aquella alboroto, Tia no pudo evitar reírse entre dientes. ¿Quién dijo que la niña era Weiss? Finalmente, logrando calmar su corazón acelerado, Jaune dio un paso cauteloso justo al lado de Ruby y se arrodilló para estar a la altura de la diminuta Weiss, ofreciéndole una sonrisa amable y encantadora. Oye, tranquila. No te vamos a hacer daño, dijo Jaune lo más suavemente que pudo, sin querer asustarla más. Perdón por gritar, a veces soy un poco miedosa. Debí de sonar muy mal. Podía oír a Jan reírse entre dientes, pero hizo todo lo posible por ignorarla y evitar que el rubor de la vergüenza se apoderara de su rostro. Al menos se alegró de que ella se abstuviera de hacer bromas mientras intentaba consolar a Weiss, quien lo miraba fijamente como si tuviera dos cabezas, alternando la vista entre su rostro y su cabello. ¿Acaso eso era confuso? ¿Tenía algo en la cara? ¿Te lastimaste en algún lado? Preguntó con cautela, pero ella permaneció en silencio, mirándolo fijamente con sus ojos muy abiertos. ¿Acaso no le caigo bien? ¿Es algo común en las Weiss? No seas absurdo, Jaune, se burló Weiss. Todavía está un poco asustada. Dale un poco de tiempo para... ¿Papá? Preguntó finalmente, con voz vacilante y cargada de una considerable confusión. Y se dirigió directamente a él. ¿Qué? ¿Qué? Preguntó Weiss, parpadeando incrédulo. ¿Qué acaba de oír?